Buenos días, esto es Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio desde Radio Capital 710 AM. Hoy el conocimiento y la pasión por la cultura llegan a tus oídos gracias a nuestro equipo de conductores Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, y nos acompañan como siempre fielmente Quickly Studio en la edición, montaje y redes, y Jorge Duque en la coordinación general, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y aprovechamos también para saludar a nuestra comunidad digital que nos sigue desde nuestro canal de YouTube. Aquí estamos con la misma pasión del primer día, pero con el bagaje de 6 años de academia en la radio, que se traduce, bueno, en 360 programas de entrevistas ya disponibles en nuestro canal de YouTube y más de 360 micros culturales disponibles en nuestra página web www.unminutoconlasartes.com. Saludo a mis compañeros de ruta, Susana, Rafael y Humberto, queridos profesores, bienvenidos. ¿Cómo amanece la sensibilidad de la academia hoy? Hola, buenos días. Bueno, feliz de verlos y bueno, muy feliz porque sé que vamos a tener una conversación maravillosa. Además que ya estoy admirando la memoria, la memoria que se me va a mí, pero que me lo van a hacer recordar pronto con el invitado que tenemos esta mañana. Bueno, perfecto. Seguimos. Muy buenos días a todos los escuchas. Un placer de nuevo estar aquí con mis compañeros de trabajo, que no los aguanto tanto, pero bueno, ahí voy con ellos. Mentira, mentira. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, que los quiero mucho, y un gran abrazo a todos los escuchas. Muy entusiasmado con la entrevista de hoy, sí, que creo que va a ser un programa muy importante para la cultura venezolana. La academia en su radio se levanta hoy muy sensible, muy sensibilizada por la presencia de este gran amigo que es todo un monumento de la historia cultural contemporánea en Venezuela. Y bueno, es tan rico su, su conocimiento y su memoria que antes de empezar el programa estábamos nutriéndonos nosotros de su maravillosa memoria y tratando de detenerlo para que no soltara toda esa maravilla eh, off the records. Pero bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de escucharlo en vivo y todos ustedes, nuestros radioescuchas, van a saborear lo sustancioso de esa memoria de nuestro querido invitado de hoy. Así es, muy contentos nosotros esta mañana en recibir a Nabor Zambrano, bueno, un referente imprescindible del periodismo cultural venezolano, como bien dijeron los queridos profes, cuya trayectoria une la mística de la prensa impresa con la innovación digital también. Nabor es formado en el fragor de redacciones emblemáticas como Escena, Libros al Día y también en el diario El Nacional, y consolidó su prestigio como cronista de las artes plásticas y la literatura. Su labor trascendió fronteras al ser corresponsal en Chile, en el Chile de los años 70, donde su aguda sensibilidad social y política marcó su visión del mundo. Durante más de 2 décadas fue la imagen y la voz de la cultura en la televisión nacional, destacándose por su estilo conciliador y una memoria prodigiosa, como bien comenta Rafael y Susana. Actualmente Nabor lidera el proyecto Nabor Zambrano TV en YouTube, donde actúa como curador y archivero digital de la memoria artística del país. Premio Nacional de Periodismo. Nabor Zambrano combina su rigor técnico con un humanismo andino que lo convierte en un narrador excepcional de la identidad creativa venezolana. Bienvenido, querido Nabor Zambrano, a Un Minuto con las Artes. Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado con este cuarteto que no es el de Alejandría, pero que es un cuarteto memorioso, luminoso. Siempre he seguido este programa de de una gran variedad en cuanto a los invitados y en cuanto a los saberes que aquí se difunden. Y quiero aprovechar de mencionar muy en especial, no por damas,
sino por las razones propias de la historia de lo que aquí se está hablando, a la querida Susana Benco, porque la conozco desde que yo era periodista del Diario El Nacional y ella era una joven, perdón, estaba no comenzando, ya escribía crónica, crítica de cinematografía, de artes plásticas, perdón, Arte. en la página de Arte Nacional que la dirigía ya para entonces Pablo Antillano, porque previamente a Pablo la había dirigido el escritor Alfredo Armas Alfonso. Y creo que Susana se incorpora como colaboradora con Pablo Antillano y ahí empezamos a tratarnos. Eso fue más o menos en el 80-81. En el 81 yo me fui del Nacional y seguí haciendo periodismo cultural por otras vías de las cuales hablaremos después. Pero lo que quería decir que en el año 87, cuando nace mi programa Formato Libre, que duró unos 35 años, entonces Susana desde los primeritos programas se incorporó a Formato Libre ad honorem con la gran voluntad que lo hicieron en su momento y durante varios años. Eh, los voy a nombrarlo en el orden cronológico, pero por ejemplo, Rafael Arraiz Luca, Juan Carlos Santaella, Manuel Bermúdez, ellos en la literatura, Zapata, que tuvo una sección de humor en el programa, Marianela Salazar, que tuvo un programa de una fina ironía sobre la virilidad y el machismo caraqueño. Eh, Beatriz Ogbe, nuestro arquitecto, también estuvo colaborando con el programa. Leonardo Asparra Jiménez, quien se acaba de ir a discutir con Dios sobre los dioses griegos del teatro. Jorge Rigamonti, el gran arquitecto, tuvo una sección de arquitectura en el programa Formato Libre. Hay más, pero no los recuerdo. Susana Cariani, la Chicha Cariani, que tiene una sección de crítica cinematográfica. Luis Sedwis tuvo una sección de cine. Tú sabes que Luis Sedwis es un personaje maravilloso. Él es el hijo del embajador. Ustedes me dirán, ¿cuál embajador? El del cuarteto de Alejandría, Montolive. Ese personaje existió. Y él es el papá de Luis Servis. Eso yo no lo sabía, lo vine a saber después, por ejemplo, ¿no? De manera que de ahí viene mi trato y mi recuerdo con Susana Benco por su colaboración tan desinteresada, tan generosa y que, bueno, y con el tiempo ella ha sido una gran colaboradora de mi programa, ha nutrido mucho mis micros culturales de una manera profunda y con un gran sentido pedagógico. Bueno, pero ya creo que No, cambiamos me de tema. presentaste a mí. Porque es que si no, no. Y yo más bien iba ingenuamente Claro. a Nabor, comentar tú en que yo realidad te lo que conozco quieres desde es hace tiempo. entrevistarnos a nosotros. Tú lo que Ay, quieres es qué cómico. entrevistarnos a nosotros, pero el programa es al revés. Este Mm. programa es nuestro y te entrevistamos a ti, así que paciencia. Y No, pero tranquilo. va a comenzar Susana. Ok, Bueno, y pero también yo tengo que resulta, recordar que, por ejemplo, Rafael Castillo Zapata también nutrió mucho mi programa, porque más de una vez cuando había algún evento de literatura y él estaba en el foro, por ejemplo, con Adriana González León, en un evento, yo siempre lo grababa y por ahí te tengo, sin canas, con la barbinegra, así, ¿no? Con una hebra blanca que se escapa por para allá, se escapa en la disidencia, ¿no? De la frondosidad de la barba, ¿no? Pero siempre con su gran lucidez para hablar y para disertar sobre los temas de la literatura. A los otros dos sujetos no los recuerdo bien. no, no, pero tranquilo. Mira, no, yo iba a empezar mi intervención justamente haciendo memoria de cuando nos veíamos en las exposiciones para hablar sobre algún montaje. Era, sí, en efecto, fue para mí un aprendizaje maravilloso hacerlo en los momentos que me tocó en formato libre. De modo que nos conocemos hace mucho tiempo, mucho Claro, tiempo. Y me claro que alegro sí. mucho que estés con nosotros. Y justamente oyéndote antes de iniciar el programa y bueno, y todo lo que nos has contado, tienes una memoria privilegiada
y prácticamente, de verdad, tú, con todo tu material, con todos tus archivos, audiovisual, tu experiencia tanto en medio impreso, tú tienes todo para hacer una historia de la cultura. Bueno, no sé si la has, digamos, formalizado, la has sistematizado, pero es que tienes todo a la mano para hacer esa memoria y llevarla, bueno, no sé, escribirla o, Fíjate, Susana, o hacer un documental de varias series, porque en una sola no da. fíjate, Susana, que cuando yo fui primero, yo comencé haciendo periodismo radial en San Cristóbal, aquellos tipos de emisoras, ¿te acuerdas que tenían campanita? Sonaba la campanita y el locutor decía, urgente, última hora, pim, pim. Y agua para el barrio Los Eucaliptos, vigilancia policial exigen los vecinos del barrio Castillo Zapata. Y así por el estilo, pim, 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 ¿no? Urgente, última hora. Y ese un choque acaba de ocurrir en la esquina de Carmelito, etc. Ese periodismo lo hice yo, que era reportear en la calle, que salir a la calle con una grabadora gigantesca que era muy pesada, que tenía Rilton. No habían aparecido las otras grabadoras de tecla. Yo soy un hombre del siglo XIX porque prácticamente esos eran los equipos que habían todavía casi en la Primera Guerra Mundial. Y por haber nacido en el año 49, que es el año anterior al parteaguas del siglo XX, y porque veníamos de dictaduras, y de ahí para atrás, de Pérez Jiménez para atrás, lo que había eran 65 años de cachuchas y botas militares en la historia de este país. La impronta nuestra era la impronta del hombre fuerte, del hombre que mandaba, del hombre que pisaba duro, del hombre a caballo. Y yo recuerdo que Mm, en Timote, mi pueblo, una de las avenidas que se llama la Avenida Huacaipuro era de piedra, porque la Bolívar era encementada y la Guacaipuro y la Miranda era de asfalto. O sea, teníamos la variedad ahí. La piedra, la antigüedad, el cemento y el asfalto, como dice, estaban las tres culturas ahí. Y entonces el jefe civil del pueblo tenía un caballo y le gustaba salir a pasear a caballo y él iba por la calle, por la calle Guacaipuro con su caballo sacando chispas de las piedras como el zorro. Y nosotros éramos unos niños y salimos abrimos la puerta y pasó el jefe civil y mi hermano dijo, se acabó la guerra. ¿De dónde? Nosotros no estudiamos ni siquiera segundo grado. ¿Y de dónde uno saca que hubo guerra? ¿Cuál guerra? La guerra federal, la última guerra de los caudillos, los Gabaldón, los Pulgar, los Araujo, los hombres, los Pérez Delgado, los hombres que le echaron vaina a Gómez, por ejemplo. Y sin embargo, ahí estaba la impronta de que hubo hombres a caballo, de que hubo asonada, de que había reos de mula llevándose a los peones la cosecha del maíz, la carga de la panela, de los trapiches. Eso era lo que se seguía respirando, a pesar de que uno no lo hubiera leído ni se lo hubieran contado. Porque la nona mía, nosotros decíamos nona, a pesar de no ser italiano, mi abuela nació en el año 1900, pero era la última, era la octava hermana. Es decir, que yo conocí tíos abuelos que nacieron en el 1875. Por Dios, cuando Gómez era un muchacho. De manera que cuando uno iba a esas haciendas del campo donde vive familia, uno los oía hablar. Y hablaban de cuando pasaron los leprosos, cuando pasó el general tal y se llevó a los peones, cuando vino el general tal de regreso, los devolvió y lo cambió por ganado. Eso era el mundo que había, pero claro, uno era un niño, uno no tenía idea de lo que le estaban diciendo. Pero eran los personajes muy Juan Rulfo, eran personajes de Orlando Araujo, los hombres de las ruanas que fumaban con el tabaco hacia adentro, porque si fumaban hacia afuera se los cargaban con el Winchester que lo estaba esperando en el páramo, en el acantilado y se los cargaban. Unas leyes del campo muy fregadas donde bailaban en la misma danza y no bailando puliendo la villa, bailaban en el mismo ritmo, en la misma cadencia, el amor
la violencia, el honor y la cobardía más absoluta, porque había la traición, pero al mismo tiempo había unas lealtades tan extrañas que uno no entendía esos cruces humanos en la vida de la gente, cómo podían relacionarse, amarse, despreciarse, quererse, pero es que eso ha sido siempre Venezuela. La trepadora del maestro gallego lo dice muy bien. Hoy somos amigos, mañana somos enemigos. ¿Recuerdan aquella escena de Gómez cuando él llama a un hombre que fue su enemigo y le da un alto cargo? Y se le acerca uno de esos áulicos y le dice, general, ese hombre fue su enemigo. Y el tipo dice, es que el general Castillo Zapata era mi enemigo. Ahora el general Castillo Zapata es mi amigo. Fin de la discusión. Y ahí viene aquella explicación de Herrera Luque en la casa del pez que escupe el agua, cuando en 27 años más los 8 de Castro hay esos retornos y perdones y vueltas a la patria sin peregrinaje, que llegan unos hombres jóvenes, elegantes o hermosos, curtidos en la vida parisina, burdeliados y bordeleados y borleados, porque aprovecharon de estudiar y vinieron con sus borlas y con su experiencia de mundanismo hasta más no saber, y el tipo regresan con altos cargos y salió aquella expresión, hijo de tigre nace pintado, y para decanes los nietos de los caimanes. Bueno, los pactos y los repactos. Y esa es esa rueda que va bajando, esa noria que va dando vueltas, pero al mismo tiempo aquella cosa como cuando uno era niño que no había electricidad en el campo y ponía unas canaletas de agua y hacía una rueda así para que se moviera el molino. Y eso era así. Con la lentitud del agua iba moviéndose la historia. Y eso lo estamos viendo hoy en Venezuela. Ustedes hacen un análisis de la Venezuela del año 97-98 a la Venezuela de hoy, ustedes van a ver asombrados la cantidad de acomodos y reacomodos, cruces, entre cruces y brincos que han ocurrido. Es un poco como dice María Fernanda Palacios, la literatura venezolana, no la estoy citando textualmente y pido disculpas, es una especie de salto de contramarchas, de brincos, de retrocesos. Es decir, creo que Venezuela ha sido siempre eso, ese mosaico de situaciones, ¿no? Los hombres de la independencia fueron los hombres que humillaron a Vargas, los mismos. El Marqués del Toro es el hombre que está en los actos más hermosos y al mismo tiempo es el más canalla que aparece, el hombre que le niega la herencia a María Fernanda Bolívar. Bueno, eso es Venezuela. Siempre hemos sido así y tal vez eso explica que no nos hayamos terminado de matar, pero al mismo tiempo no terminamos de conformar eso que en aquellos años 70 se debatió con tanta pasión, Alfredo Chacón, todos aquellos, Miguel Acosta Sáenz, la identidad, aquella cosa de que tenemos que definir unos parámetros a ver qué carrizo somos. Entonces, una Marta Traba diciendo, Soto no es un artista venezolano, artista es Jacobo Borges, Soto no lo es, Caracas es una ciudad exótica. Bueno, esa cosa siempre, ¿no? Bueno, no sé, disculpen. No, Me yo tienen que quería, parar, porque si no, está tocando un tema que, como decía Manuel Caballero cuando hablaba de Domingo Alberto Rangel en aquellos debates de la UCB, es que Domingo Alberto no nos da una palomita. no, no, senador, pero es que está tocando un tema que creo que es fundamental para nosotros actualmente, en esta época de Reels y de cosas tan rápido y cantidad de imágenes que van y vienen y no cambian. Pero la pregunta de Susana yo la entiendo justamente por el sitio, es justamente esa heterogeneidad, que tú tienes tanto registro, esa heterogeneidad no es precisamente lo que tenemos que como que
entender y tocar y ver cómo, incluso digo yo, cómo mantenerla sin quedarnos a golpe. O sea, de alguna manera hay un mestizaje, por decirlo de alguna forma, un mestizaje de referencias que creo que con el trabajo que tú has tenido o tú has hecho, esas referencias las tienes. Entonces, Y has sido claro, yo sé, protagonista de todo eso y testigo de todo eso. desde que yo estoy en la cultura, yo qué sé, he oído hablar de Nabor Zambrano y los trabajos de Nabor Zambrano registrando las exposiciones, registrando las cosas de teatro, registrando la literatura. ¿Dónde está todo ese material? En tu cabeza sé que está. Y bueno, no sé, es una lectura que me parece encantadora, al menos de los 80 en adelante, que es cuando Sí, el mundo se ha vuelto como tan precipitado. Quizás ya en el pasado ya tenemos más noticias, pero del 80 en adelante es que tenemos un desorden cultural muy fuerte. Y creo que sería como interesante, y ahí apoyo a Susana, en que arrancar una línea, cómo ayudarte a armar eso, es lo que me encantaría saber. sí, fíjese Sí, que a veces que yo hablo cosas así como esta, y a veces en el Facebook, del cual no soy muy asiduo, escribe algunas cosas, y entonces de repente Rubén Monasterio, que se acaba de marchar con su insolencia y su verbo grueso y sabroso y su gran amistad y su grande afecto, él me decía un día, Nabor, tienes que escribir esa historia. Y yo le dije, no, Rubén, es que esto que estoy escribiendo me lo contaste tú hace 30 años en tu casa. Por ejemplo, una vez, hace unos años, yo estaba con Jacobo Borges en su casa, aquí en la Floresta. Él tenía un evento y lo estábamos apoyando. Mi esposa, que es periodista, también lo está apoyando. Y entonces, Jacobo Borges va a exponer ahorita, le van a hacer una gran exposición ahorita en la Galería sí. Freite. Y entonces estábamos allá en su casa y empezamos a conversar y entonces sacó una comida muy sana, muy aburrida, esa comida sana que da muchos años de vida, pero poco gusto, poca felicidad, placer. Y entonces empezamos a conversar y Jacobo juraba que yo una vez me lo traje a él y a su esposa y a su hijo de Tobar a Caracas en un volvaje que yo tenía. Y yo le decía, no, Jacobo, yo nunca te di la cola. Es más, yo no creo que Jacobo me hubiera soportado a mí desde Tobar hasta Caracas en un volvaje. Y menos con Josefina Ordán, que era su esposa de esa época, cineasta, escritora, gran activista cultural femenina. Entonces, pero hablamos muchas cosas. Y entonces yo hablé, y entonces cuando yo termino de hablar, me dice, tú sabes que yo te voy a traer una grabadora para que tú me cuentes esa historia, porque vamos a hacer un libro. Eso que tú me contaste. Yo voy a ilustrar ese libro. Y tal. Entonces yo le dije, mira, Jacobo, muchas de las cosas que yo acabo de contar, me las contaste tú a mí. En Puerto Ordaz, en el año 71, en un festival de cine latinoamericano, que tú fuiste a presentar una película que se llamaba Al Paredón, recuerda, de un cineasta panameño, Mitrione, Dan Mitrione, que ganó premios internacionales, el Oso de Berlín, un festival en Cracovia. Bueno, todas esas películas las premiaban los países comunistas, el Festival de La Habana. Eran películas hechas para ganar premios en los países socialistas. Y entonces Jacobo fue el movimiento del socialismo estaba recién nacido. Pero el MAS, que fue una ruptura con el Partido Dogmático Comunista y con la Unión Soviética, con el camarada Brezhnev y con todo lo que significó esa cosa de Rusia, esa cosa tan fuerte, el el MAS, ellos se llamaban Movimiento Socialismo y entre paréntesis, Fuerza Comunista Venezolana. Es decir, todavía tenían el hálito del comunismo porque querían decir a los comunistas, nosotros somos los verdaderos comunistas. No Jesús Faría ni Gustavo Machado, sino nosotros, Pompeyo Márquez, Teodoro, Freddy Muñoz, esos muchachos. Entonces, él más seguía, tenía todavía esas mañas y entonces Jacobo dio un discurso en el cine Gumilla, allá en Puerto Ordaz, que casi lo cierran, era aterrador. Y después nos fuimos a unos barrios a hablar con unos curas belgas porque lo invitaron para que los ayudara a organizarse políticamente. Y en el camino Jacobo nos contó cosas de la época de la guerrilla. Bueno,
Él no fue guerrillero, pero él colaboró mucho. Bueno, en fin, era la época. Regulo Pérez, Jacobo Borges, Hugo Batista, Adriano González León. Entonces antes estuvo presa. Y si no estuvieron presa, los perseguían. Bueno, Jacobo no tanto porque él cargaba un telegrama del rector, el rector magnífico, ¿cómo se llama? El rector magnífico, se me da el nombre, uno de los grandes rectores. Y entonces le mandó, era ministro de Educación, le mandó un telegrama para citarlo al despacho. Y cada vez que le dije Paul, que era el SEBIN de la época, lo detenía, Jacobo sacaba el telegrama y decía, yo tengo una cita con el ministro. Y esa gente todavía respetaba un poquito. Entonces, bueno, vaya con el ministro. Entonces el telegrama lo salvaba. Entonces yo le cuento todas esas cosas a Jacobo y entonces él pretendía que yo escribiera algo sobre algo que él me contó. Él mismo ya no se acordaba de aquello. Entonces, muchas de las cosas que yo sé, mire, voy a contarles algo. En el Nacional, cuando yo trabajé, había un cargo que era como una especie de jefe editorial, donde los columnistas seguramente, bueno, Susana, no, esa sección no aparecía ahí, donde aparecía la caricatura de Zapata, las columnas de Tarre Murci, los artículos de Manuel Caballero, Sano Hernández, los columnistas que le daban vida al periódico, Dency Romero, Brito García, José Ignacio Cabruga, además, pare usted de contar. Y entonces ellos llegaban el lunes porque no, ni siquiera había fax, llegaban personalmente a llevar sus artículos, porque además era el placer de ir a conversar, de encontrarse, y llegaba Ramón J. Velázquez, y llegaba Óscar Guaramato, escritor, llegaba Miguel Otero, llegaba todo el mundo, a veces el mismo Urar Pietri aparecía, y se encontraba en una oficina como esta pequeña entregando sus artículos a don Julio Barroeta, y entonces comentaban la vida del país, comentaban maravillas, cosas secretas, profundas. Y esas cosas, ninguna aparecía en la literatura venezolana, ni Pocaterra, ni Rufino Blanco Fombona, ninguno, ni Brito García, que por ser un hombre de izquierda podía haberlo afrontado. Esos temas no se tocaron. Y ahí venía quizá un poco aquella impresión de que la literatura venezolana se escribe con preservativo, es muy cuidadosa, como dijo Garamendia, es ceñuda, es muy ceñuda y tal vez por eso no tiene muchos lectores, porque siempre fue tan... Bueno, entonces uno los oía hablar y decían cosas y muchas de esas cosas yo las ando repitiendo por ahí. Entonces yo no podría apropiarme de algo, de unos saberes que yo agarré al vuelo, que de repente ni siquiera los llegué a procesar, porque eso requiere información, requiere precisión, requiere fechas, requiere nombre, requiere unos contextos, y entonces uno no va a malograr la historia, a contarla mal contada. Bien, Nabor, vamos a hacer una pausa aquí, pues vamos a agarrar aire todos con este Funes el Memorioso que tenemos invitado en nuestro programa. Bueno, una memoria arrolladora, la verdad. Vamos a escuchar a tono con esta balumba conversacional Rollover Beethoven con los Beatles, los compromisos comerciales de la emisora y regresamos a nuestra conversación con Nabor Zambrano. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical Rollover Beethoven con los Beatles y los compromisos comerciales de la emisora y seguimos esta estupenda conversación con Nabor Zambrano. Rafa, ¿quieres darle una palomita a nuestro entrevistado para que no nos deje a nosotros trabajo hoy? Claro, tan generosa ha sido la conversación que solamente ha conversado el invitado, lo cual a nosotros nos agrada muchísimo, porque todo lo que dice es, bueno, es bocato di cardenale y eso nos parece, bueno, estamos entusiasmadísimos con lo que está haciendo Labor esta mañana. Y bueno, qué preguntarle a un hombre que lo sabe todo, que ha leído tanto, o puede citar de memoria La Trepadora, Cien años de soledad, Terra Nostra, o sea, la amplitud de conocimientos que hay en esa cabeza y con esa, además con esa capacidad histriónica de imitar a García Márquez, de imitar a cada personaje que cita. O sea, eres una mina, Nabor, realmente. Y yo me acuerdo de Nabor, siendo yo un carajito, cuando comenzaba el grupo Tráfico, Nabor yo lo conozco desde entonces, creo que desde un congreso en la Casa de Bello
1981 quizás. Y desde entonces siempre lo vi en todas partes, haciendo entrevistas, incordiando a la gente, haciendo preguntas. Y bueno, de eso ha sido la historia de nuestros últimos, cónchale, ¿qué? Años 80, 40 años de vida cultural en la que estamos metidos nosotros también, como yo, por lo menos, como protagonista. Y bueno, me siento súper halagado de que esa continuidad se haya sostenido en el tiempo, a pesar de tantas tropiezos, tantas heterogeneidades, como decía Humberto, que caracterizan a nuestro país, esas disparidades, disonancias, desigualdades y idas y vueltas, ¿no? Y entonces hay que preguntarle a una persona como Nabor Zambrano, que lo sabe todo, que cómo provocarlo si él es un provocador de oficio. ¿Qué lo podría provocar a él? Y la verdad es que podríamos hacer una pregunta un poco tonta, como esas preguntas que se suelen hacer en las entrevistas más o menos convencionales, que de toda esa gente que tú entrevistaste, de toda esa gente con la que tú te codeaste, desde presidentes, premios Nobel, científicos, una pleyada de personajes importantes de la historia, ¿cuál es la que más te ha fascinado, la que más te recuerdas con afecto, como la más reveladora de todas? Si es que puedes hacer eso. Oh, mira, es muy difícil, son preguntas muy difíciles, porque es como que le pregunten a un hombre de esos allá llaneros del siglo XIX que tiene 20 hijos, ¿cuál es el hijo que más quieres? Los quiere a todos. Mira, yo creo que Mario Vargas Llosa. Yo Marco Vargas Llosa lo entrevisté en Caracas 4 veces por lo menos, para, para una emisora, la emisora cultural de Caracas, donde yo tuve un programa que por ahí pasó todo el mundo, desde Julio Cortázar para abajo. Ahí lo entrevisté para el Nacional 2 veces, para el Canal 8. Una vez yo estaba en Lima y él presentó un libro. Yo me le acerqué, no lo entrevisté, pero lo saludé porque andaba en plan, no, no como ahora que uno entrevista con un celular. Después me lo conseguí en Berlín, dando una conferencia en la Staatsbibliothek de Berlín, o sea, en la Biblioteca del Estado. Y él fue maravilloso, aquel era Vargas Llosa, voy a decirlo, estamos hablando entre gente adulta, hombre buen mozo, bello, ¿no? Como diría Federico Vegas, hablando de los personajes del Falque, cuando habla Eduardo Zuluaga, que dice, es un hombre bello. Y esa belleza, no solamente esos rostros hermosos, sino que todo lo que hay detrás de eso, que es el linaje, que es los sueños de los hombres valientes, eso definió un poco a Vargas Llosa, su gran locuacidad, y estaba lleno de berlinesas bellas, que no se bañan, por supuesto, aleladas, viendo a Vargas Llosa hablando del Puno, hablando de la selva, de la madre Patrocinio, de Pantaleón, de los personajes de La ciudad y los perros y aquellas calemancitas abobadas, así como si fuera un rockstar. Y después me lo conseguí en Jerusalén, él fue a recibir un premio muy importante que se lo habían dado a contadísimas personas y él estaba recibiendo un premio y su discurso fue un discurso cuestionador de la política de Israel sobre los territorios ocupados, los territorios palestinos, perdón, retiro de ocupados, de los palestinos. Y, y me gustó ese tono franco, valiente de Vargas Llosa. Y también su capacidad de reflexionar, de ser un hombre de izquierda radical, que aquí en Venezuela le hace un desaire al presidente Raúl Leoni cuando va a recibir el premio, y Consalvi, que era el presidente del INCIBA, lee el discurso, le recomiendan al presidente Leoni que no vaya porque era un elogio de la Revolución Cubana. Y en ese momento estaba la guerrilla activa aún en Venezuela. Y ese hombre pasa, cambia a raíz del vergonzoso juicio, la confesión que hace que le obligan a hacer Eberto Padilla en Cuba, y luego a su posición neoliberal. Ya al final es un hombre más romántico con las añoranzas del Perú que él conoció cuando muchacho,
y él ve que el desarrollo rudo del neoliberalismo acabó con aquella memoria. De manera que es un hombre fascinante. Cortázar, yo lo entrevisté en Francia, lo entrevisté 3 veces en Caracas, una vez en el carro de Cheito Herrera Oropesa, que veníamos, él venía a una conferencia internacional de solidaridad en la época dura de las dictaduras latinoamericanas. Vino la esposa, la viuda de Salvador Allende, vino gente muy importante, y lo fuimos a buscar a Maiquetía. Y yo lo entrevisté en el carro del anfitrión y lo tuve para mí solito hora y pico. Cortázar era un hombre, él sufría de gigantismo, medía como 2 metros, pero era un niño. Y era un hombre de una ternura, hablando. Él era como diría Cabrujas de Gardel en El día que me quieras. Era un hombre que concedía, que donaba, que era absolutamente y definitivamente el hombre de la bondad. Eso era un Cortázar grandote que te decía con su frenillo francés como Alejo Carpentier, pero mira, tú sabes más de mí que yo mismo, donde has aprendido tanto de mi vida. O tienes toda la razón. Algo que aquí muchos de las lumbreras venezolanas jamás te han concedido. Y aquel hombre tan grandote, el hombre que hace la novela que estremeció una generación, que por cierto es la novela que me acompaña, esa no, Libro de Manuel, una de las últimas novelas de Cortázar. Es la novela que me acompaña cuando yo salgo de Chile en el 73, cuando el golpe de Estado, yo estuve preso en el Estadio Nacional, a mí me hicieron 2 fusilamientos en el estadio y aquí estoy, sin balitas, y yo vengo y me quitaron todo. Y yo no sé, en la Embajada de Chile, de Venezuela en Chile, cae en mis manos Libro de Manuel, yo no sé, alguien me lo rescató. Este libro es mío y me lo entregaron y ese es el libro con el que yo vengo a Caracas en el vuelo del Hércules que envió Caldera a traer a los venezolanos. Y yo le digo a Cortázar que ese libro me acompañó en aquellos momentos aciagos. Cuando yo llegué aquí con ropa prestada porque ya uno no tenía nada, lo perdimos todo y tenía el libro de Cortázar, cosa muy linda. Y él, oh, maravilloso, cuánto me gustaría autografiar de ese libro. Bueno, esos son gente bella que uno ha conocido. Y por supuesto, pero es que en general todos, mira, no es- todos los seres algo han ofrecido. Entrevistar a Adriano González León era muy conmovedor, porque Adriano terminaba llorando en su impotencia de la no literatura, la no reescritura, cuando todo el mundo le decía, Adriano, no te quedes como con Rulfo, con El Llano en Llamas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó tu próxima novela? Y Adriano se deshacía en disculpas, pretextos, excusas, y al final soltaba unas lágrimas y decía, te la prometo, te la debo, y lloraba. Era muy conmovedor. Pero es que todos, mira, Rafael, Susana y Álvaro y Humberto, todos han aportado algo. A mí la cultura me cambió, para mí la cultura significó tanto haber entrevistado a gente tan bella. Eh, A Mstislav Rostropovich, el mejor chelista del mundo, a Marcel Marceau. Entrevistar a Marcel Marceau es una cosa más bella, porque ese hombre habla mucho y tiene que hablar mucho porque no puede hacerlo en el escenario. Y entonces su gestualidad era hermosa. Pues yo entrevisté a Mitterrand, por ejemplo, ¿no? A Felipe González. Yo conocí a Felipe González clandestino. Tenía 35 años, era un muchacho. Y lo conocí en Francia. Y un tipo me dice, un argentino, che, ese muchacho, míralo. Y, ¿quién es ese? Ese va a ser presidente de España. Y digo, ese es un muchacho. Anda con el pelo rapado, unos blue jeans y una chaqueta de antílope. Y era Felipe González que andaba clandestino todavía. Entonces, pueden imaginarlo. Yo entrevisté a Salvador Allende, por ejemplo. Gente fascinante. Y por supuesto a Pérez, a Caldera, a Betancur, a Luis Herrera, a Lucinchi, a todos. Y cada uno te deja algo. A Susana Benco la he entrevistado muchas veces. Hay un precioso trabajo mío por allí sobre Luisa Richter. ¿Por qué es bueno ese trabajo? Porque ahí hay una recopilación
de videos que yo le hice a ella en otra época y los uní, pero la voz, el alma que vertebra aquello en el campo humano y artístico, que además lo une la migración, es la voz y la sabiduría de Susana Benco, por ejemplo. Entonces, y así podemos hablar todos, perdón, todos. Todos han aportado, todos. Y hay gente que ya murieron y dice, ¿por qué no los entrevisté más? ¿Por qué no les saqué más el jugo? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Por ejemplo, la bailarina, la prima bailarina del Bolshoi de Moscú. No es que la entrevisté, casi la mato. Ella ya con la perestroika, recuerda, la perestroika, la glasnost. Ella viene a Venezuela y hay una rueda de prensa y yo llego con el equipo de televisión que son unos salvajes, esos camarógrafos que tiran cables y lanzan y no tienen cuidado y le pegan a la gente y golpean a la gente con la cámara y se atraviesan. Eso es el periodismo. Y vamos entre estaciones y ponen la luz, ¿sabes qué es esa luz? La luz se llama tota. ¿No? La luz esa, que es muy caliente. Usted pone un cigarrillo y lo prende. Usted pone un huevo frito, un huevo y lo fríe. Y mueven aquello y le ha caído en la cabeza a esta gloria de la danza. ¿Usted se imagina lo que eso hubiera significado? Bueno, es decir, la vida me da unas satisfacciones tan grandes que uno dice, vale la pena haber vivido la vida. Voy a poner esto. Pregunten, pregunten, pregunten. Bueno, Nabor, Nabor, justamente ahora que hablas de todo este aparataje, de cómo se hacía el periodismo antes en televisión, me gustaría que habláramos de eso a propósito de tu canal de YouTube y de los nuevos medios, Nabor Zambrano TV, en tu canal de YouTube. Ahí vemos una mezcla muy rica entre grandes maestros consagrados y jóvenes talentos a los que te acercas, entrevistas o cubres los eventos en los que participan, y se mantiene ese espíritu libre de formato libre que, bueno, mantuviste más de 35 años, comentas. Ahora, yo me pregunto, al ser tú mismo el director, el productor, el editor, el camarógrafo de tu propio medio en YouTube, ¿sientes como una libertad que la televisión tradicional nunca te permitió? ¿O por el contrario, más bien extrañas ese rigor, esa estructura, las camarotas, las luces de las grandes redacciones y televisoras? Sí, muy interesante tu pregunta. En efecto, el canal Nabor Zambrano TV en YouTube tiene materiales que se van haciendo al día. Por ejemplo, cosas que yo grabo. Yo estoy haciendo los registros del Centro Venezolano Americano, que son las conferencias americanas dedicadas a la literatura norteamericana con una conferencia mensual que han sido llevadas a libros. Hay unos libros preciosos que los ha editado Carl Crispin. Él es el autor de esa idea. Esas conferencias se graban tal cual y se editan, no se editan, se publican tal cual, se editan, perdón, porque yo le pongo imágenes históricas. Se habla de William Faulkner, Hemingway, de Patricia Highsmith, etcétera, y entonces uno busca imágenes gracias a Google y los enriquece para ubicarlos en el tiempo, por ejemplo. Pero en cuanto al rescate histórico hay un verdadero problema, porque cuando yo comienzo a hacer televisión, no existía el video. Las cámaras usaban unos rollitos, unas cajetines de cinta que duraban muy poquito. Y entonces el periodista tenía que hablar muy preciso para que alcanzara aquello. No podía parar, decir corte y voy a repetir porque ya tú no podías rebobinar aquello. Por ejemplo, cuando vino el video, que en diversos formatos de pulgada, por eso se habla de 3 pulgadas, 1 pulgada, el DVC Pro, el Betacam, el Betamax, todo eso fue una gran democratización para el trabajo que sirvió hasta para que tú grabaras tus fiestas en tu casa y guardaras, tuvieras esa memoria hasta que llega el online, hasta que llega este mundo contemporáneo y ese material empieza a desaparecer por dos. Uno, porque no lo fabrican más. Dos, porque los equipos en que se editaba y se visualizaba no lo fabrican más las grandes empresas y los técnicos, y tampoco hicieron repuestos. Y los técnicos que los reparaban se fueron muriendo todos. Entonces, yo he perdido miles de horas de material histórico. Por ejemplo, la visita de Jorge Luis Borges a Venezuela, por ejemplo.
y grandes eventos, a Zubin Mehta dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Berlín, por ejemplo, eh, a André Previn dirigiendo la Filarmónica de Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Ese material se ha perdido todo porque no hay material. De hecho, a nivel mundial existe un verdadero problema con la degeneración de esos materiales que cuesta mucho salvarlos. Yo he podido salvar algo, pero eso es muy costoso y me lo decía Carlos Oteiza de Bolívar Film. Los sistemas que han aparecido le dan vida a esos materiales por 10 años. A los 10 años hay que volver a usar otro material y transferirlo, y eso es una cadena sumamente costosa que muchas instituciones no lo pueden hacer. Yo no sé si el Canal 8 habrá borrado esos materiales, yo ignoro qué habrá pasado. Bueno, ese material, si no se ha salvado, ese material ya se perdió. El calor, los hongos, la falta de mantenimiento de esa cinta, hay que meterlas en unos equipos y darles vuelta para que boten las toxinas, porque eso es película, eso es una emulsión que se empegosta. Y entonces eso es todo un drama. Entonces yo he podido salvar lo poco que he podido y es lo que se ha estado colgando poco a poco. ¿Qué ocurre? Cuando yo veo mucho de esos materiales, uno dice, pero esto es una porquería. ¿Cómo yo tuve aquí a fulano y le hice una entrevista de 5 minutos? Pero por Dios, pude haberlo aprovechado más, por ejemplo, ¿no? Y muchos de esos materiales se salvan lo poquito que se puede salvar. A ver, por ejemplo, todo lo que se grabó en formato libre cuando comenzamos, eso le quedó al Canal 8. Si ellos lo borraron allá, eso se perdió. El programa Síntesis, que marcó una época, que ahí fue donde yo comencé la televisión, ese material seguramente se perdió todo. Entonces ahí tenemos un gran problema. Yo tengo miles de horas de video todavía en otro formato. Yo he hablado con universidades, con instituciones privadas, para que ese material se salve, para que le quede al país, porque eso no es mío. Eso es Venezuela y eso le toca a Venezuela. No hay interés, no hay no hay interés y no hay recursos. Entonces uno dice, deme aunque sea unas terabytes para guardar ese material. Tiene que tener copia, porque si yo lo tengo aquí y a este le entró un virus y se perdió, tengo el respaldo mientras formateo de nuevo. Es todo un trabajo. Y luego ese material se vacía, empezamos a visualizar. ¿Y quién es este señor? Ah, yo no sé quién es. Pues ese señor es Jacobo Borges. ¿Quién es este viejito con este bastón? Ah, ese es Fernando Paz Castillo. ¿Y quién es este señor que está aquí? Uy, ese cómo que era. Entonces, si no está una persona que los conozca, que los identifique para codificar y guardar aquello, ahí tenemos un problema. Entonces, eso es parte de eso es un poco parte de la situación que estamos viendo, que no solamente la vivo yo, sino que la está viviendo todo el mundo. Hace poco vi un documental sobre el rock, la historia del rock, con este compositor Santolaya que ganó un premio Oscar a una de las películas. Y cuando él usa videos desde la época de los grupos argentinos aquellos, mucho antes de estos muchachos, de estos músicos de ahora, los videos son asquerosos. En 16 milímetros y lo que se ve en la pantalla partida y tú ves aquel rayado. Bueno, eso fue lo que se metió porque era lo que había. Eso era lo que había. En cambio, tú tienes la Segunda Guerra Mundial, tú ves los aviones, le ponían cámara y ahí salió el bombardeo en Berlín, ahí apareció la liberación de Auschwitz, ahí apareció, todo va apareciendo ahí. La Guerra Civil Española, desde que Franco se levantó en Marruecos y en Argelia, eso lo están grabando. Las barbaridades que se fueron cometiendo de lado y lado, eso quedó registrado. Y por eso uno ve a veces en la televisión española documentales extraordinarios, porque ahí hubo gente con sentido a la historia que grabó aquellas cosas. Y a veces uno ve unas tomas de cuando ya viene el asalto a Berlín, la famosa quinta columna que el general Mola le dice a Franco, tenemos la quinta columna en Madrid. Y uno ve una gente y dice, seguro que ahí va Neruda corriendo con algo que salvó. Y seguramente está. Y seguramente está. Ahí a lo mejor está Alberti pasando por ahí. Claro, unos muchachos, uno los va a reconocer. Pero esa gente grabó todo. La rendición la grabaron. Todo. Es decir, ¿entiende? Aquí en Venezuela no hemos tenido ese sentido de la historia. No lo hemos tenido. Es difícil.
Bien, bueno, vamos a ir cerrando nosotros, queridos profes, querido Nabor, banquete de lujo esta ¿Cómo? Sí, pensé que mañana estamos conversando comenzando. contigo. No, hombre, Ahora que bueno, bueno, ahora que nos estamos acostumbrando. como dice Rafael, que digo segunda parte, tercera, cuarta cadena con Nabor Zambrano, qué sabrosa conversa, memoriosa, historiadora, bueno, que nos deja unas cuantas inquietudes también en relación a la conservación de esa memoria de la que hemos hablado esta mañana. Agradecidísimos nosotros, Nabor, por habernos acompañado. No, no, yo estoy sumamente agradecido porque me hayan entrevistado. Créeme que me siento como una especie de homenaje que me hacen, no a mí, que le hacen a la cultura por lo que uno muy modestamente representa. Yo soy el periodista más antiguo que tiene la cultura venezolana. Yo comencé en el año 68, pues yo aún era estudiante todavía y comencé a hacer periodismo en aquella época en San Cristóbal. Y, y sí, uno ha visto crecer un país, ha visto vivir momentos esplendorosos y ha visto vivir momentos dramáticos, muy dramáticos que nos han ocurrido. La crisis de la Sinfónica Venezuela, eso es un capítulo del que hay que hablar un día, porque eso fue un hecho muy, muy interesante en lo que pasó en este país, por ejemplo, y así por el estilo. Y bueno, tomemos esto como un agradecimiento mío que yo le doy a Venezuela por hacerme un poco mejor de lo que uno, pues, de lo que uno ha sido. Y por cierto, profesor Castillo, nunca lo hemos hablado, creo que usted fue el tutor de tesis de grado de mi hijo, Oscar Zambrano, Sí, Oscar Román sí, Zambrano, sí, creo que fuiste el tutor, ¿no? sí, señor. Bueno, y de algo, de alguna alegría tengo yo que cuando mis hijos estaban chiquitos y yo salía con ellos a pasear, a ver museos, yo le presentaba a los artistas, le decía, mire hijo, el hijo tuyo va a estudiar en un liceo que va a llevar el nombre de él. Hijo, esa señora que va ahí, esa señora va a llevar el nombre de alguna biblioteca donde tu nieto va a ir a estudiar. Porque uno entrevistó a lo mejor de este país, lo mejor que ha tenido este país. Ha estado en la cultura y en la ciencia, la gente que eh, más, eh, más, más le ha dado a este país. Y es lo que al final, como aquella historia de Rafael Briceño, la palabra es muy dura. Solo la cultura nos va a salvar. Mi hijo, y te lo digo para gran alegría, es profesor de la Universidad Federativa de Río de Janeiro, donde sacó el doctorado. Y eso, bueno, de alguna forma tú tienes algo que ver con eso ahí, porque esa Bueno, formación de la UCB, de nuestra gran, la nobleza de la UCB, llegó hasta allá. Y eso, inclusive ya le decían, ¿tú dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Ve? Y es una universidad de primer nivel. Y la UCB no se le queda atrás a esas universidades. Y eso es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Gracias, Nahor. sí. Gracias. Un placer. Un abrazo, amor, desde lejito.